Apreciables hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el precioso nombre de Cristo Jesús. Ya son muchos meses que, por la gracia de Dios, hemos tenido la oportunidad de estudiar esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Creo que el estudio de esta carta ha sido de mucha bendición para muchas vidas. En lo particular, también para mí, el preparar cada semana el estudio bíblico ha traído resultados maravillosos en mi fe, hermanos. Bendigo mucho a Dios porque he podido reafirmar mi fe como creyente en Jesucristo y como un convencido pleno de aquellas palabras del apóstol Pablo cuando él escribe: no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pues ahora, hermanos, estamos prácticamente en el capítulo 10 de la carta a los romanos. Me voy a permitir compartir en este momento la pantalla sobre el tema que vamos a reflexionar en esta tarde. Y el tema es el siguiente, hermanos. Se titula así: las buenas nuevas son para todos. Las buenas nuevas son para todos. Y este estudio bíblico está basado en el capítulo 10 de la carta de Pablo a los romanos. Lo vamos a abordar de la siguiente manera, hermanos. Primero, vamos a revisar un panorama general de Romanos 9 al 11. Quiero comentarles que dentro de esta temática que tiene Romanos, los capítulos 9 al 11 son un paréntesis que Pablo inserta para tocar un tema que para los creyentes ya en el primer siglo era de sumo interés, y a mí me parece que hoy para nosotros no deja de ser interesante. El paréntesis tiene que ver con Israel, hermanos. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Pablo aborda el tema de Israel. ¿Qué pasa con Israel? Y en este tema, hermanos, que se titula Las buenas nuevas son para todos, lo vamos a abordar contestando algunas preguntas. ¿Por qué Dios rechazó a Israel? ¿Quién puede ser salvo hoy? Para concluir con una sección muy hermosa que he titulado Buenas nuevas para todos. Así que este es el bosquejo, hermanos, del tema en esta tarde. Y bien, hermanos, pues como hace un momento les decía, vamos a ver un panorama general de estos 3 capítulos de la carta de Pablo a los romanos. La semana pasada estudiamos el capítulo 9, hermanos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 y con el favor de Dios, la próxima semana estaremos revisando el capítulo número 11. El capítulo 9, hermanos, nos habla acerca del pasado de Israel. Hoy vamos a ver el presente de Israel, un presente desde la óptica del apóstol Pablo, pero también, hermanos, el próximo miércoles estaremos viendo el futuro de Israel. La semana pasada veíamos esta idea de que Dios escoge a Israel, por eso he puesto aquí selección. Y cómo Dios, hermanos, confió en Israel cosas muy especiales, varios privilegios que Dios les dio,
de Israel viene el Mesías, que es el privilegio más grande, pero a ellos les dio la ley, les dio el templo, les dio la adoración, es decir, un pueblo que fue escogido, pero que fue escogido con un propósito, hermanos, el cual no cumplieron. Y bueno, al final del capítulo 9 estudiábamos que, que lo que tiene que ver con Israel, hermanos, refleja que Dios es soberano, que Dios está en control de toda la situación. El rechazo de Israel, el endurecimiento de Israel trajo como consecuencia la oportunidad para que nosotros conociéramos a Dios. Hoy vamos a ver el presente de Israel, pero también vamos a analizar por qué Dios rechazó a Israel, hermanos, y cómo en este rechazo se cumple la justicia de Dios. Para finalizar la próxima semana con el capítulo 11, viendo el futuro de Israel a los ojos del Señor, vamos a revisar que Dios todavía no ha terminado de trabajar con el pueblo de Israel. Hay una restauración, hermanos, y cómo esta restauración tiene que ver con la fidelidad de Dios. Recordemos que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas, hermanos. Así que este es un panorama general de Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y vamos a entrar en materia, mis hermanos, ya en el capítulo 10, abordando esta interesante pregunta. ¿Por qué razón Dios rechazó a Israel? Y bueno, de manera expositiva vemos varios versículos de la Biblia en donde el apóstol Pablo nos explica de manera detallada esto que se plantea como pregunta. Primero, hermanos, Dios rechazó a Israel porque el pueblo de Israel no escuchó lo que Dios les dijo. Fíjese lo que dice el capítulo 10, verso 2, verso 1 y verso 2. Capítulo 10, versos 1 y 2. Dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. El apóstol Pablo, hermanos, se siente triste. Él es finalmente un judío, él es un israelita. Y él expresa que de todo corazón él quiere que Israel sea salvo y ruega a Dios para que salve al pueblo de Israel. Y hay una característica que el apóstol Pablo resalta del pueblo de Israel. Él dice de ellos, son celosos de Dios, son celosos de Dios. Si usted quiere conocer una religión, ¿verdad?, en donde son celosos de Dios, pues la religión judía, hermanos, es una religión muy celosa de Dios. Hoy que estamos hablando mucho acerca del plan de Dios con Israel, hermanos, afloran algunas ideas, algunos conceptos. Tenemos como un pensamiento generalizado de que Dios tiene una relación especial con el pueblo de Israel, y yo creo que la tiene. Efectivamente, Dios no rompe una relación con Israel. Y en el tema de la salvación, hermanos, el apóstol Pablo, él tenía muy claro que Israel necesita a Jesús para ser salvo. Que también para Israel el único camino para ser salvo es a través de Jesucristo. Eso era lo que el apóstol Pablo tenía muy claro. Y él reconoce, dice, ellos tienen celo de Dios, pero son ignorantes. Es decir, son celosos de Dios, pero no tienen conocimiento. A mí me parece que el apóstol Pablo, hermanos, sabe muy bien de qué está hablando en este texto bíblico, y yo quiero llevarles para que me acompañen a ver la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3 y verso 4. Filipenses 3, verso 4, nos habla de una descripción que él hace de sí mismo
en su vida antes de conocer a Jesús. Él dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Pablo dice en Romanos que ciertamente reconoce que los israelitas, que los judíos son celosos de Dios, él está pensando, hermanos, también en su vida antes de conocer al Señor. Él era celoso, hermanos, en la religión. Hebreo de hebreos, fariseo, de la tribu de Benjamín, muchas credenciales, hermanos. Pero Pablo reconoce que todo eso, ¿verdad? Sin Cristo no vale. Él dice, yo prefiero perderlo todo para tener el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, si no tenemos a Cristo en nuestra vida, la religión no nos salva, hermanos. Podemos ser celosos observadores de una religión, pero si no es conforme a la ciencia de Dios, si no es conforme a la voluntad de Dios, entonces no sirve, hermanos. ¿Por qué Dios rechazó a Israel? Pues porque ellos no escucharon lo que Dios les dijo. Los versos 3 y 4 también dicen lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo nuevamente enfatiza este tema de la ignorancia. Dice que Israel, la situación de Israel es la de personas que ignoran la justicia de Dios, hermanos. Y bueno, al ignorar la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, dice, procuran establecer su propia justicia, hermanos. En otras palabras, tratan de salvarse por sus buenas obras. Y es bueno, hermanos, cuando nosotros tratamos de renunciar a nuestros malos hábitos, cuando trabajamos activamente en hacer el bien, pero recordemos que esto nosotros debemos de hacerlo como una respuesta al amor de Dios manifestado para con nosotros a través de Jesús, y no hacerlo para tratar de salvarnos, para obtener méritos, para obtener puntos, para tener buenas obras, porque esta fue una de las razones por las cuales Dios rechazó finalmente a Israel. Tratan de salvarse por sus buenas obras. Luego los versos 5 al 8, hermanos, son versos, bueno, que nos dejan ver que el pueblo de Israel malinterpretó el propósito de la ley. Fíjese, dice así: porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Malinterpretan el propósito de la ley, hermanos, porque dice esta interpretación: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el hombre que sea justo se salvará. Pero eso es imposible, hermanos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea,
no digas en tu corazón, voy a llegar muy alto con mis méritos, porque no podemos. Los versos 16 al 19, me voy a saltar algunos versos para después regresar, hermanos. Pero en los versos del 16 al 19 vemos que otra razón por la que Dios rechazó a Israel es que ellos también rechazaron las buenas nuevas de Cristo, rechazaron el evangelio de Jesús. Mas no todos obedecieron al evangelio, inicia diciendo Pablo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Al inicio del verso 16, Pablo dice, mas no todos obedecieron al evangelio. En los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, todavía la iglesia tenía un número importante de miembros que eran judíos, que eran de origen judío. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles eran judíos, los 70 eran judíos, los 120 sobre quienes descendió el Espíritu Santo eran judíos, hermanos. Es decir, encontramos que la iglesia inició como una iglesia de israelitas y que adoraban en el templo y que aceptaban al Señor y bueno, que seguían observando preceptos como judíos. Entonces, sí había israelitas que habían creído en el evangelio. Por eso Pablo dice en el verso 16, mas no todos obedecieron, porque había quienes sí lo habían hecho. Pero la realidad es, hermanos, que mientras más se predicaba el evangelio, más se acentuaba el rechazo del pueblo de Israel. Pablo iba cada día de reposo a las sinagogas de las ciudades en donde él visitaba para predicar el evangelio. En algunos lugares, como en Berea, los creyentes de origen judío aceptaban con nobleza el evangelio, pero había muchos otros lugares en donde rechazaban lo que Dios les había revelado a través del apóstol Pablo. Esto llegó a un punto, hermanos, hasta que la iglesia, hermanos, tomó un camino distinto de la religión judía. Inició siendo judía, después entra el mundo gentil y después la iglesia toma un camino completamente gentil, hermanos, lejos de la religión de Israel. Pero la realidad es que ellos rechazaron las buenas nuevas. ¿Fue porque no se les predicó, hermanos? No, de ninguna manera. Pero la Biblia dice, hermanos, que esto ya estaba escrito en el verso 19. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es, que no es pueblo. Y bueno, a la luz de esto, hermanos, a la luz del rechazo de Israel, ¿verdad? Surge otra pregunta que es interesante para nosotros. Entonces, hermanos, ¿quién puede ser salvo hoy? ¿Quién puede ser salvo hoy? Versos 9 y 10 dicen lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recordemos que el propósito de Dios es que nadie perezca, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Hoy la posibilidad de la salvación no es una posibilidad solo para el pueblo de Israel, sino que es una posibilidad abierta para todos. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que con todo su corazón, hermanos, confiesan con su boca, dice la Biblia, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La resurrección de Jesús, hermanos, es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra predicación. Si tú crees que Dios resucitó a Jesús, que lo levantó de los muertos, y lo aceptas como el Salvador de tu vida y como tu Señor, entonces la salvación es para ti. Versos 11 al 13 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Creer en el Señor, hermanos, tener fe en el Señor, invocar el nombre del Señor. Para Dios ya no hay diferencia. Para Dios, su pueblo ya no tiene que ver con una raza, no tiene que ver con un linaje, no tiene que ver con una descendencia, hermanos. El pueblo de Dios está conformado por todos aquellos que con todo su corazón invocan el nombre del Señor y creen que Jesús vive porque Dios le resucitó y que es el Hijo de Dios, hermanos. Versos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí nos habla, hermanos, del acto de la predicación, del hecho de compartir el evangelio. Y quiero decirles, hermanos, que aquí el apóstol Pablo de ninguna manera está hablando de clérigos profesionales, de predicadores especiales. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que todos debemos de predicar el evangelio, hermanos. Ahora todos los que creemos, los que somos parte de la iglesia, los que somos parte del pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. Miren lo que dice Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, de predicar el evangelio a todas las naciones. Y dice el escritor de Mateo que solamente hasta que esto suceda, entonces vendrá el fin. Lucas capítulo 15, hermanos, por ejemplo, y solo lo menciono como una referencia para enfatizar este tema de la salvación, ¿verdad? Y de la responsabilidad que nosotros tenemos. Lucas capítulo 15, algunos escritores le han llamado el capítulo de las cosas perdidas, porque encontramos en este capítulo 15 la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de un hijo que se había perdido, que le conocemos como la parábola del hijo pródigo. Cada una de estas parábolas reflejan el completo interés de Dios, hermanos, por recuperar aquello que está perdido. Un pastor tiene 100 ovejas, una se pierde y ese pastor es capaz de dejar a las otras 99 para ir a buscar a la oveja que se ha perdido. Una mujer tiene 10 monedas y pierde una y no se queda conforme diciendo, bueno, por lo menos tengo 9 más. Pone su casa de cabeza, hermanos, patas para arriba, como decimos, hasta que encuentra la moneda que traía perdida. Y cuando el hijo pródigo regresa, el padre hace una gran fiesta.
cuando su hijo mayor le reclama, dice: hijo, tú siempre estás conmigo, pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todas estas parábolas, hermanos, nos permiten recordar que ese es el sentir de Dios y Dios quiere que ese sea el sentir de nosotros como iglesia, que podamos sentir una responsabilidad por la salvación de las personas. Hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas, son para todos. El verso 20 dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Se refiere a los no judíos, se refiere a los gentiles, se refiere a usted y a mí. El Evangelio hoy es para nosotros, pero para los judíos, hermanos, también hay una esperanza. Dice el verso 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Quiero finalizar leyendo solamente el capítulo 11, verso 1, que dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo responde: en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Con el favor de Dios, hermanos, la próxima semana revisaremos nuevamente ahora el capítulo 11. Dios no ha desechado a Israel y vamos a revisar lo que dice la palabra sobre el futuro de Israel, la restauración del pueblo de Israel y cómo esto, hermanos, tiene que ver con la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amados hermanos, deseo que Dios les bendiga y paz a vosotros.